Muy buenas tardes, nos encontramos con Elizabeth Gómez Carreño, quien muy amablemente nos va a hacer el favor de ayudarnos con una entrevista para el programa de Cátedra UIS de la Universidad Industrial de Santander. Buenas tardes, Elizabeth. La primera pregunta que tenemos por plantearle es, para usted, ¿o qué conocimiento tiene sobre un Estado social de derecho? Muy buenas tardes. El Estado Social de Derecho se caracteriza por ser democrático y hacer valer los derechos de las personas. Exactamente, es un Estado que es democrático y los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la educación, a la salud, etc. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ramas del poder político en Colombia? Ejecutiva, legislativa y judicial. Exactamente, la rama ejecutiva, quien es la que representa al presidente de la República, que se encarga más o menos de administrar; la legislativa, que se encarga de crear las leyes, como es el caso, por ejemplo, del Congreso, uno de sus entes, ¿no? Y la judicial, quien se encarga de impartir las leyes. Bueno, y ahora por última pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los derechos que tenemos los colombianos? La tutela y el derecho de petición. Exactamente, esos son algunos de los mecanismos que tenemos los colombianos para, digamos, hacer valer nuestros derechos: la tutela, el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data, la acción de cumplimiento, la acción popular, entre algunos otros que quizás en este momento se nos escapan. Bueno, agradecemos, Elizabeth, y en una próxima ocasión nos estaremos encontrando. Buenas tardes, nos encontramos en este momento con Alcira Ayala Farfán, quien muy generosamente nos va a colaborar con la entrevista. Buenas tardes, Alcira. Buenas tardes, Rafael. Bueno, la primera pregunta, y digamos que es la más importante porque está entre los primeros artículos de la Constitución Política de Colombia, y es: ¿qué es para usted o qué contempla la Constitución que es un Estado social de derecho? Bueno, el Estado Social de Derecho es algo muy fundamental para el colombiano, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una justicia, el derecho al trabajo. Y también se puede decir que se caracteriza por ser democrático. Exacto, perfecto, mejor no lo puedo decir. Bueno, ahora, ¿cuáles son las ramas del poder político en Colombia? Bueno, las ramas del poder político, podemos nombrar la rama ejecutiva, la rama judicial y otra, la rama legislativa. La ejecutiva, que se encarga de dirigir, sí, en cierta parte los municipios, encabezada también por el presidente de la República; la judicial, quien se encarga de hacer cumplir las leyes; y la legislativa, quien se encarga de crear estas leyes. Bueno, otra pregunta, y ya para cerrar, es: ¿cuáles son los mecanismos de protección de los derechos que tenemos los colombianos? Puede nombrar algunos, los que conozcan. Bueno, entre los derechos que tenemos nosotros los colombianos, y que es la más común, es el derecho a la tutela. También el derecho de petición. Esos son como las que se utilizan más. Además, también podemos nombrar la acción popular, la acción de cumplimiento. Yo creo que esas, pues no me acuerdo de más. Bueno, muchísimas gracias, y en una próxima oportunidad hablaremos. Muy buenas tardes, nos encontramos con Magdalena Villalba, quien muy generosamente nos va a colaborar con una entrevista para el programa de Cátedra UIS de la Universidad Industrial de Santander. Buenas tardes, Magdalena. Muy buenas tardes, Rafita. Bueno, la primera pregunta que queremos plantearle es: ¿qué es para usted o qué cree que es un Estado social de derecho? Pues el Estado Social del Derecho es aquel que garantiza los derechos fundamentales como la salud, la misma vida, el trabajo, la equidad, y por ende se dice que estamos en una sociedad democrática donde estos fundamentos son importantes e invaluables.
Muy bien, bueno, como segunda pregunta que queremos plantearle en este momento es cuáles son las ramas del poder político en Colombia, en que esas tres ramas muy importantes, pero cuáles son o de cuáles tiene conocimiento. Pues recuerdo la legislativa, la ejecutiva y la rama judicial que operan en nuestra Constitución Nacional. Exactamente, cada una con funciones totalmente distintas, mientras que la una crea leyes, que es la legislativa, la otra las hace aplicar, que es la judicial, y la ejecutiva es quien, digamos, organiza un poco las demás situaciones que se presentan en el país. Está representada por el presidente de la República y bueno, por ejemplo en los municipios por el alcalde. Bueno, como última pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los derechos con los que contamos nosotros los colombianos? Los colombianos tenemos herramientas o mecanismos tales como la acción de tutela, el derecho de petición y las acciones populares que velan, garantizan y hacen valer nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, señora Magdalena, y bueno, en una próxima oportunidad nos estaremos encontrando. Buenas tardes, nos encontramos en este momento con María Patricia Farfán, quien muy bondadosamente nos va a colaborar con una entrevista. Buenas tardes, María Patricia. Buenas tardes, Rafael. Bueno, como primera pregunta, ¿qué conocimiento tiene sobre qué es un Estado social de derecho? No le sé decir, no sé. Bueno, un Estado social de derecho es aquel, primero que todo, se caracteriza por ser un Estado democrático y también se caracteriza por velar por el cumplimiento de los derechos de sus ciudadanos, como primer y fundamental derecho de ellos, el derecho a la vida. Bueno, como segunda pregunta, las ramas del poder político en Colombia, ¿cuáles tiene conocimiento o cuáles son de ellas tres? Legislativa, ejecutiva y judicial. Exactamente, la legislativa, que es la que se encarga de, digamos, de crear las leyes, la ejecutiva, quien se encarga como el presidente un poco de la administración, y la judicial, quien es la que se encarga de, digamos, de aplicar y hacer cumplir las leyes. Bueno, y ahora entre los mecanismos que tenemos nosotros los colombianos para que se nos cumplan los derechos, ¿sí? Por ejemplo, cuando no tiene uno la posibilidad de un medicamento o alguna cuestión así, ¿cuáles son esos mecanismos que puede uno valerse para, pues, digamos, se valgan los derechos que tiene la persona y que tiene el ciudadano? Ahí sería la tutela. Exactamente, la tutela, que es uno de los que más usamos nosotros en el caso de algún medicamento, de alguna cuestión en relación a la salud, el derecho de petición, bueno, y en caso de los presos por allá, también el habeas corpus, que es el que digamos hace valer algunos de los derechos de ellos. Muchas gracias, María Patricia, y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Buenas noches, nos encontramos en este momento con el señor Eduardo Gómez, quien muy amablemente aceptó esta invitación a esta entrevista del programa Cátedra UIS de la Universidad Industrial de Santander. Buenas noches, señor Eduardo. Muy buenas noches, señor Rafael. Muchas gracias. De que me haya escogido para hacer esta charla, para tener esta pequeña charla. Muchas gracias, señor Eduardo. La pregunta que para empezar esta entrevista es la siguiente, y es una de las más importantes dentro del Estado colombiano, dentro de cualquier Estado, y es que es un Estado social de derecho. ¿Qué contempla la Constitución sobre el Estado social de derecho? Ya. Sí. Ok, bueno, pues un Estado social de derecho es aquel que está fundado principalmente sobre los derechos principales de la persona, lo que vendría siendo salud, trabajo, educación, y que también está fundado bajo la dignidad de la persona y del trabajo también, que es el cual es el medio adecuado para que los seres humanos mantengan su dignidad en los núcleos de su desarrollo. ¿Sí? Pues
Eso es lo que yo tengo, pues, por entendido lo que es un Estado social de derecho. Además de que se está en la obligación de los poderes públicos de velar por la distribución e igualdad de los bienes materiales o de los servicios. Perfecto, señor David, señor Eduardo. Usted, dentro de su experiencia como estudiante, conoce esta situación, ¿no? Y lo dijo muy bien, además que también se caracteriza por ser un Estado democrático. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuáles son las ramas del poder político en Colombia? ¿En cuáles se dividen? No sé, si nos puede comentar alguna de una sola, nos puede hablar brevemente de una sola y nombrar las otras dos. Bueno, pues de lo que yo me acuerdo de la rama del poder, bueno, sería, bueno, la rama ejecutiva, la rama judicial y legislativa. Cada una desempeña un papel principal, primordial en nuestro, ¿cómo decirlo? En la forma de gobernar, en la forma de la distribución del gobierno. En la forma del gobierno. Bueno, pues, por ejemplo, es como la legislativa, que es la que se encarga de expedir las leyes y de reformar la Constitución. Me parece que es una de las ramas muy importantes y que, bueno, y que desempeña parte de cómo es el cambio de las leyes y claro está, y también para bien, no solamente para un bien único de una sola persona, sino para todos, ¿sí? La judicial, que es la que, pues, no estoy mal, es la que se encarga de administrar la justicia. Y la ejecutiva sí creo que no recuerdo bien cómo era. La ejecutiva es la que se encarga, digamos, de administrar un poco los demás cuestiones del país, ¿sí? Como por ejemplo el presidente de la República, el presidente de la República, los alcaldes en los pueblos, ¿sí? Que son los que se encargan ya como de ejecutar, como administrar. Sí, bueno, muchas gracias, David. También, los ministros, diré, no estoy mal. Y todo ese gabinete, sí señor, muy perfecta su respuesta. Ahora, por última pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de participación que tenemos los colombianos? Perdón, ¿cuáles son los mecanismos para valer nuestros derechos como colombianos? ¿Qué mecanismos podemos nosotros usarnos, valernos en el momento en que alguno de nuestros derechos se considere en cierta medida vulnerado, ¿sí? Puede suceder y por eso nuestro Estado colombiano nos proporciona algunos de estos mecanismos para pelear en sí, digámoslo así, entre comillas, para reclamar al mismo Estado que se nos den o que se nos proporcionen nuestros derechos, así como también, es en la primera pregunta, el Estado Social de Derecho, así lo promete la Constitución, y estos mecanismos son para cumplir esas promesas que en algunas ocasiones pueden estar vulneradas. Bueno, no es de que esté actualmente tan metido en esa parte de los derechos, pero de protección de los derechos, pero sí existen. Y si no estoy mal, bueno, sí, la acción de tutela es una que nos ayuda, pues, como dice, pues, interponer para demostrar la inocencia de la persona o que está pasando por un problema, ¿sí? También está, creo que la acción de grupo, el habeas data, no sé, creo que también que la de derecho de petición. Cada una desempeña un papel muy importante, pero no tengo ahorita muy claro qué desempeña, que fue algo espontáneo. Sí, señor, don Eduardo. Mira que el habeas corpus, por ejemplo, es el mecanismo que utilizan los presos, los privados de la libertad, para hacer valer sus derechos. La tutela, por ejemplo, cuando uno no le dan, digamos, algún medicamento
que digamos que es muy caro y el seguro supuestamente no lo cubre cuando debiese que cubrirlo, se hace una acción de tutela, se pasa una tutela para que el seguro lo dé, ¿sí? Porque es un derecho, la salud es un derecho fundamental para que nuestra EPS. El derecho de petición, que lo hemos usado en muchas ocasiones para pedir algo, información o algo así. Bueno, don Eduardo, agradecemos su valiosa compañía en esta noche y estos minutos que fueron muy indispensables para nuestro crecimiento intelectual y de conocimiento de la Constitución Política de Colombia, que nos llena y que debemos que velar porque se cumpla y porque sepamos y demos conocimiento, seamos puentes de conocimiento de esta ley de leyes, norma de normas, la Carta Magna, la Constitución Política de Colombia.